Un saludo especial para todos. Hoy voy a referirme a las relaciones y a la continuidad de las poéticas de Aristóteles y de Nicolás Boileau, al pensamiento literario en la Edad Media de David Viñas Piquer y al diálogo sobre poesía de Schlegel como base del curso de teoría literaria, entendida esta como la disciplina que estudia la literatura y la interpreta y la crítica literaria. Empiezo este viaje recordando que la producción milenaria inicia en este curso con Aristóteles y su poética. En el sentido aristotélico, el arte es ciencia y uno de los propósitos de la ciencia es descubrir leyes y normas basadas en un método científico. Y como la poética tiene un carácter analítico, esas normas se refieren más a la técnica y explican, en este caso, las formas de composición. Aristóteles habla de la mímesis, que no es otra cosa que la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. De acuerdo con Aristóteles, existen artes que imitan la naturaleza, por ejemplo, las obras pictóricas, en este caso sería la pintura. Otras utilizan otros medios como el ritmo, el canto, el verso. Y Aristóteles plantea diferenciar según los medios con los que se hace esa imitación, porque imitan cosas diferentes o porque imitan de manera diversa. En su poética, Aristóteles consideraba la tragedia como un género superior, porque se presenta en forma dramática con situaciones que elevan los sentimientos humanos como la piedad y el temor e imitan a seres mejores que a los hombres reales. Al contrario, decía que la comedia era la forma más baja de entretenimiento, porque ridiculiza al hombre y no era digna de ser imitada. Aristóteles escribió esta obra en el siglo IV antes de Cristo y en el siglo XVII Nicolás Boileau, representante del clasicismo francés, continúa con la línea de Aristóteles en cuanto al concepto de la mímesis y a la imitación de los llamados autores clásicos y de su ideal de orden y de claridad. Boileau analiza la evolución de la poesía francesa y lamenta su decadencia y la falta de la sujeción a las reglas del buen gusto. Boileau concuerda con Aristóteles en cuanto a considerar a la tragedia como uno de los géneros superiores. Tanto Aristóteles como Boileau dejaron lineamientos generales para mejorar la literatura y sus concepciones sobre la tragedia y la comedia los unen. La poética de Aristóteles y de Boileau siguen vigentes en la actualidad al punto que se siguen reinterpretando a la luz del siglo XXI. Las propuestas de ambos autores privilegian modelos que mejoran la calidad y promulgan por las reglas y las normas que se deben tener en cuenta para lograrlo. La poética de Aristóteles fue la base no solo para Boileau, sino para Horacio y para otros autores. Siguiendo este recorrido, es importante hacer un pare en el pensamiento literario de la Edad Media, que tuvo una duración de 1000 años aproximadamente. Dice David Viñas Piquer que el contexto histórico, social, político y cultural estuvo permeado por diferentes pensamientos, obras y autores que abrieron el camino a la crítica literaria como una disciplina. Dante Alighieri fue el primer crítico moderno y aplicó la crítica literaria en su propia obra. Otros autores siguieron en esta misma línea y defendían sus argumentos en una sociedad analfabeta en la que los pocos letrados eran fundamentalistas, y esto permitió que la mirada de la literatura se ampliara y se enriqueciera. Esos autores seguían defendiendo la poesía. Es curioso la actitud negativa de Platón hacia la poesía y el pensamiento de su época al manifestar que los poetas tenían inspiraciones demoníacas. La interpretación de los textos denominados profanos fue un gran aporte en este periodo. El alegorismo como método crítico al que muchos autores recurrieron para explicar y sustentar sus ideas, la propuesta de Dante sobre la unificación de la lengua, sobre el valor de la lengua materna o vulgar, como se llamaba en ese momento, y otros sucesos alrededor del tema nos indican que la Edad Media nos deja aún muchos asuntos pendientes por estudiar. La escolástica, que fue un intento de acercar el dogma a la razón, la teoría de los 4 sentidos y el simbolismo fueron claves en el pensamiento medieval.
Se destaca la epístola a Can Grande de la Scala, escrita por Dante en el año 1319, con una mezcla de estilos que en el fondo hacen referencia a Aristóteles, y así continúan las relaciones en este recorrido. La ruta del pensamiento literario en la Edad Media, si bien tuvo influencias negativas, amplió su ámbito de acción y permitió que la literatura se acercara más a las personas. Aunque a pesar de las múltiples defensas, la poesía no fue bien recibida en la Edad Media. Siguiendo el paso de los siglos, surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX una nueva sensibilidad en Europa. Ya la literatura no se veía como una imitación de la naturaleza. Se da una disrupción en la tradición clásica y aunque algunos elementos continúan en ese camino literario, hay una innovación que se llama romanticismo. En 1797 inicia el periodo romántico en Alemania con el denominado Círculo de Jena y la figura principal fue Schlegel con el diálogo sobre la poesía. Este periodo fue clave para la historia de la crítica literaria. Aunque Schlegel se interesó por los autores de la antigüedad, también estudió las literaturas modernas sin privilegiar ninguna de las dos, más bien buscó lo que era característico en ambas. Así comprendió que los modelos y las reglas que servían en una época no eran válidas en otros periodos. Esa visión ampliada sobre la literatura se basó en la tolerancia y en el diálogo sin los dogmas del pasado. En este diálogo, los interlocutores pronuncian discursos sobre las épocas cumbres de la literatura y esto permite una interacción que enriquece a todos. El concepto de ironía, presente desde la época de Sócrates, se encuentra también en el diálogo sobre la poesía. Como dijo Schlegel por medio de uno de sus personajes, de todo poema, aún del más popular como el drama, exigimos una cierta ironía. El propósito de Schlegel es apartarse de las reglas y disfrutar de otras formas artísticas posibles. Y en ese viaje de relaciones y continuidades de la teoría literaria, se observa sobre los géneros literarios en el romanticismo la interpretación que se da a la tragedia y a la comedia. Aquí la tragedia es un gran ejemplo de dialéctica y a partir de entonces la poesía trágica declina. Sobre la comedia se cree que inicia con lo que en la tragedia es el final. En el romanticismo, la comedia se manifiesta en el humor y en la ironía de los románticos. El camino de la tragedia a la comedia, como dice Viñas Piquer, supone la muerte del arte. Y en este recorrido termina hablando Antonio, uno de los interlocutores de Schlegel en su diálogo sobre la poesía, y dice, me parece muy adecuada a la época, o hablando con mayor propiedad, es siempre adecuada a la época en toda literatura bien escrita. En este corto viaje sobre la teoría literaria que inició en el siglo IV a.C. con Aristóteles y terminó en el siglo XIX con Schlegel, se determinan unos elementos que relacionan todas las épocas y todos los autores, y es la preocupación constante por mejorar la literatura y por encontrar mejores caminos y mejores criterios para abordarla. Otro elemento que define la producción literaria es el contexto en el que se vive. ¿Qué vendrá para la teoría literaria? El sistema literario seguirá transformándose y los criterios seguirán cambiando porque vivimos en un mundo abierto y la incertidumbre será un ingrediente que nos permitirá avanzar. Esto nos obligará a replantear muchas de estas nociones, incluyendo nuestra forma de leer. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad.